Gloria al Señor. Vamos a buscar entonces en nuestras Biblias. Vamos a buscar Romanos capítulo 12, versículo 1. Está bastante extenso este estudio. Deja ver cómo yo puedo hacerlo más breve, porque no quisiera extenderme mucho, pero sí creo que cuando tratamos cualquier tema de la palabra de Dios es bueno abordarlo con profundidad y con suficiente respaldo de las Escrituras, porque el testimonio del Espíritu es el que le da, hermano, peso a la palabra que se está impartiendo, porque es la palabra de Dios, hermano, es la palabra de Dios inspirado. Dios nos ha inspirado a que lo hagamos, y todos los santos hombres de Dios han sido inspirados también. Fueron inspirados a la hora de escribir, y nosotros a la hora de predicar debemos ser inspirados también por el Espíritu Santo. Sí, debe ser el Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos mueva, y nunca lo va a hacer en contra de las Escrituras. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice así. La Reina Valera del 60, voy a leer otras traducciones más, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estos mismos versículos en la traducción de las Escrituras, Dios habla hoy, dice: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Y dice: este es el verdadero culto que deben ofrecer. Y el tema de esta mañana lleva por título justamente eso: el culto racional. Señor, te doy gracias por tus palabras. Gracias por cada hermano, Dios mío. En esta mañana te suplico una vez más que nos estés edificando, que nos hables por tu palabra, que tengas un trato especial con cada uno de nosotros, que nos afirmes en la fe, que nos estés fundamentando, estableciendo y confirmando en esta fe que hemos recibido. Permite, oh Dios, que sea exaltado y glorificado tu nombre en todo lo que hagamos y en todo lo que se diga. Te ruego por los que no han llegado hasta aquí, que le bendigas y permitas que de algún modo esta enseñanza llegue a ellos. Así te pido por los presentes que puedan estar listos, preparados para recibir estas palabras de vida. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor. Amén. Como pueden ver, lleva por título el mensaje de hoy: el culto racional. Entonces, son palabras que están en las Escrituras. El apóstol Pablo le habla a una iglesia y le dice que existe un culto racional, un culto inteligente, no un culto necio o infundado, no un culto sin base y sin fundamento. Y cuando habla de un culto racional, te habla de que hay cultos irracionales. Y yo me he podido dar cuenta de eso. Cuando tú conversas con muchas personas y por la fe que muchos poseen o dicen tener, o la creencia, o la religión que practican, te das cuenta que es irracional incluso aquellos que practican. Es contradictorio muchas veces aquello en lo que ellos creen. Y entonces Pablo, cuando le habla a la iglesia, le habla de un culto racional. Le habla como a personas que no deben vivir vidas religiosas, sino vidas consagradas a Dios. No es lo mismo vivir en una entrega diaria al Señor que vivir una vida religiosa. Religiones hay muchas. Tú podrías escoger entre todas ellas, pero no es eso. No se trata de religión. Se trata de un estilo de vida. Se trata de una obra sobrenatural del Espíritu Santo en cada creyente que le hace vivir de modo diferente. Por eso es que la Escritura dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No está hablando de darte una nueva religión. No te está hablando de pasarte de una fe a otra, de una religión a otra. O de una fe a otra, sí, porque es una fe diferente, es una fe correcta que es conforme a la Escritura, pero no te está hablando de cambiar de religión. Te está hablando del conocimiento de Dios. Más allá incluso que el conocimiento de las Escrituras, porque ya hemos hablado que hay personas que tienen conocimiento de la Escritura, pero no el conocimiento de Dios. Entonces es preciso que hablemos del verdadero culto o culto racional que le debemos ofrecer a Dios, porque es el único culto que Dios va a aceptar. Es el culto que Dios demanda de su iglesia.
Otra clase de culto, otra clase de fe, otra práctica, otra creencia, no la va a recibir el Señor, aunque muchos crean que Él la ha recibido. Y entonces cuando tú escuchas hablar a tantas personas, y ahorita tú estabas comentando sobre esto, te das cuenta de cuántas concepciones de Dios o respecto a Dios tiene la gente. Y son todas basadas en apreciaciones propias, interpretaciones personales, pero nosotros, hermanos, nuestra fe no puede estar basada en nuestros propios criterios, sino en lo que dice la palabra de Dios, en lo que dice el Señor, para que sea una fe correcta. Y en base a eso hemos de vivir. Y en base a eso es que nuestra vida se debe caracterizar. Por eso es que nosotros hablamos tanto de que debemos ser uno con la palabra de Dios, que debemos caminar en la palabra, que no puede haber un divorcio. ¿Entiende? No puede haber un divorcio entre la palabra de Dios y la vida que vivimos y aquello que nosotros tenemos como fundamento de nuestra fe. Entonces, por lo que Pablo dice, llegamos a esa conclusión, ¿no? De que sí existe un culto racional, pero que existen cultos falsos que las personas practican y mediante las cuales pretenden acercarse a Dios. Las personas buscan acercarse a Dios de algún modo y tienen alguna clase de fe, pero habría que ver si esa fe es coherente, si esa fe está de acuerdo a lo que Dios demanda, a lo que Dios ha establecido. Para eso tenemos la palabra de Dios. Por eso es que cuando vamos a hablar algo, ¿en qué nos vamos a basar? ¿En mi sabiduría? ¿En mi inteligencia? ¿En mi nivel cultural? No. Tenemos que basarnos en la palabra de Dios. Ya alguien por ahí, un pastor, dicen que en una ocasión comentó, le dijo a una hermana que yo hablaba como hablaba porque era un profesor universitario. Pero ¿cuántos profesores universitarios hay? Máster, doctores incluso, que no predican esto, que no conocen esto, que no conocen al Dios de las Escrituras. No se trata de un título académico. Se trata de una capacitación sobrenatural dada por el Espíritu Santo. Simplemente ese hombre, con sus palabras, lo que estaba negando era que yo tuviera el Espíritu Santo. Estaba negando que yo era un hombre de Dios. Lo que estaba queriéndole decir a esa hermana, incluso estaba tratando de llevársela hacia su congregación. A pesar de que ella vive cerca de la congregación esa, ella no va allí. Vean esto, porque ella dice que cuando escuchó hablar se dio cuenta de que no se acogen a la palabra de Dios tal cual es, sino que la tuercen. Y hay una congregación bastante grande, pero ya ella ha conocido este evangelio, lo ha recibido y puede discernir y puede comparar lo que se está predicando. Y ese hombre llegó a decir eso. Habla así porque fue un profesor en la universidad. ¿Te dan cuenta de a dónde llegan los hombres? Incluso personas que están frente a congregaciones y dicen ser hijos de Dios. Y son personas que guían a otras personas más. ¿Dónde van a terminar, hermanos? ¿A dónde van a ir ellos y todos los que les siguen? Por eso es que uno debe decir, tomen sus Biblias, cada uno con la palabra de Dios en la mano, y cuando el predicador va a hablar, usted debe estar ahí, atento, porque eso se trata de tu salvación, hermano. Es la salvación de tu alma, de tu familia, de tus hijos. Esto no es un juego de niños. Estamos envueltos en una guerra, en una batalla espiritual constante. Nuestra fe tiene que ser sólida, tiene que estar fundamentada, tiene que ser inteligente, tiene que ser racional, tiene que estar basada 100% en la palabra de Dios. Y no en el criterio de los hombres, ni en las tradiciones de los hombres, ni en las opiniones de los hombres, ni en las experiencias de los hombres. Incluso aunque esas experiencias hayan sido sobrenaturales. Ya Pablo se lo dijo a los Gálatas. Aun si un ángel del cielo, y eso es una experiencia sobrenatural, un ser celestial que bajara a la tierra, y se te presenta en tu cuarto, en la soledad allí en tu casa, y te presenta otro evangelio diferente al que ya ustedes han recibido y que nosotros le hemos predicado, sea anatema, maldito es. Y llega a decir más, y aun si yo, alguno de nosotros ahora fuese llevándole otra cosa diferente a lo que ya recibieron, también sea anatema. Es decir, ya lo que nos fue dado por el Espíritu Santo. Es algo inspirado. Dios no es alguien que te dice una cosa hoy y mañana te dice otra. Eso hay que entenderlo.
Entonces, son muchas las personas que yo oigo decir que creen en Dios a su manera. ¿No los han oído? Yo creo en Dios, pero a mi manera. ¿Qué cosa es eso? Es un autoengaño, es una mentira satánica. ¿Cómo que a tu manera? Como diciendo, yo creo en Dios, pero yo hago lo que me da la gana a mí. Vamos a ver si en el infierno vas a hacer lo que te da la gana. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios, hermano, se ha acercado. Y el reino de Dios llega a nosotros por medio de esta bendita palabra, este evangelio que predicamos. Y Dios le está dando oportunidades a los seres humanos para que crean, para que se arrepientan y reciban esta bendición, hermano. Entonces las personas que se acercan o intentan de algún modo acercarse a Dios de una manera diferente a como Dios ha establecido y como Dios demanda, nunca se van a poder encontrar con Dios. Si creen haber encontrado algún Dios, no es al Dios de la Biblia. Es a un Dios falso, a otro Dios. Y si alguien responde sus peticiones, no es el Dios de la Biblia. ¿Ustedes creen que a un espiritista le está respondiendo el Dios de la Biblia? Imposible, porque lo que ellos hacen es contrario a lo que la Biblia dice. ¿Ustedes creen que el Dios que le responde a un santero es el Dios de la Biblia? Pues no es el Dios de la Biblia, aunque ellos creen que sí. Cuando tú le hablas de Dios, ellos creen que están hablando del mismo Dios. Tienes que decirle, existen dioses falsos. Se te presentan como el Dios verdadero, pero ¿y cómo lo sé? Porque es que están en contra de la palabra del Dios de los cielos. ¿Entienden eso? Por eso es que la Biblia es tan importante. ¿Por qué creen ustedes que se trató de destruir todas las Biblias y no han podido destruirlas? Porque esta es la palabra de Dios. Jesús lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Se va a cumplir y mi palabra va a permanecer porque este evangelio tiene que ser predicado. Imagínate si no existiera nada de esto. Era necesario que se escribiera porque aún escrito tenemos la Biblia y la gente no quiere entender ni hacer caso. Imagínate que fuera de boca, oralmente solamente. Iba a ser mucho más complicado, ¿verdad? Aunque para Dios no hay nada imposible, pero Dios quiso que estuvieran plasmadas estas palabras, que las tuviéramos escritas. Entonces no son muchos ni diversos caminos que existen. No son muchas alternativas las que hay para escoger entre todas ellas. Eso es lo que enseña el ecumenismo. Es que existen diversos caminos, diversas creencias, diversas religiones para encontrarnos con Dios. Y que usted tiene la libertad de escoger cuál se le acomoda más. Cuál le gusta más. Y entonces, pues a través de ella, usted se va a encontrar con Dios. Eso es lo que dice el ecumenismo y es lo que mucha gente cree. Total, si existe un solo Dios. No importa que tú creas una cosa y yo crea otra. Eso es una mentira del diablo. No es creer cualquier cosa. Por eso Pablo habla de un culto racional, de un culto inteligente, algo que Dios ha determinado que es así y lo que no sea así, pues no tiene nada que ver con él. Entonces, para ofrecer un culto verdadero a Dios se necesita un verdadero sacerdote. Y uno de los oficios del Cristo es que nuestro sumo sacerdote, y él oficia como sumo sacerdote a favor de su pueblo. Habría que elegir. ¿Qué tú prefieres, un sacerdote humano o al sacerdote que intercede ante el Padre en los cielos? Nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él es el sumo sacerdote de los bienes venideros. Alguien que ha resuelto el problema que representa Satanás, el problema que representa el pecado, y lo ha quitado del medio de una vez y para siempre. Y para que ese culto sea perfecto, hermano, así como Dios también es perfecto. ¿Qué se necesita de ese sumo sacerdote, hermano? No todos tienen a Jesús como su sumo sacerdote. No todos se acercan de la manera inteligente y como Dios ha mandado que se haga. Nadie ha podido hacer, ningún sacerdote ha podido hacer lo que ha hecho el Cristo. Ningún sumo sacerdote podrá hacer lo que Jesús ha hecho. ¿Y el que se atreva a hacerlo será? Porque es que nadie más podía hacerlo, nadie más puede hacerlo, nadie tiene las cualidades, ninguno de ellos es el Mesías, ninguno de ellos es el unigénito Hijo de Dios, ninguno de ellos ha descendido del cielo, como dijo Jesús. Hace poco un pastor dijo... ¿Entienden esto? Salió en las noticias, un pastor en no me acuerdo qué país. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén.
Amén, amén, aleluya. Entonces, uno de los oficios del Cristo es que es sumo sacerdote. Y es Él quien ofrece el verdadero culto a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Él? Se ofreció a sí mismo como cordero sin mancha ni pecado para la expiación del pecado de su pueblo, por quien intercede ante el Padre. Los sumos sacerdotes anteriores, ¿qué hacían? ¿Qué hacían ellos? Ofrecían sacrificios de animales. Pero este sumo sacerdote, ¿qué hace? Él se ofrece él mismo. Y entonces aquí Pablo, cuando nos habla, ¿qué es lo que nos dice el versículo inicial que leíamos? Que nos ofrezcamos a nosotros mismos. Pero ¿por qué podemos ahora ofrecernos a nosotros mismos? Porque ahora estamos en Cristo. Porque estamos revestidos de Cristo, vueltos a vestir. Estábamos desnudos ante Dios, vestidos de nuestra propia justicia, de nuestras obras muertas. Pero ahora estamos vestidos del Cristo, de la obra consumada en la cruz del Calvario, lavado con su sangre y purificado con el agua viva de la palabra de Dios, esta que estamos recibiendo ahora. Estamos siendo santificados por medio de su palabra, porque su palabra es la verdad. Y nos santifica y nos aparta para Dios y nos guarda de toda contaminación también. Entonces ahora nosotros podemos hacer eso, seguir los pasos del Mesías. ¿Cómo? Ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es el culto racional, es lo que dice Pablo a la iglesia. No es una liturgia, no es que tú asistas religiosamente cada domingo, no es eso. Porque otras religiones lo hacen, cada domingo van. ¿Cuántos católicos van a misa cada domingo? ¿Verdad? Pero allí están los ídolos aborrecibles que Dios prohíbe en su palabra. Entiendan esto. No es un culto racional, no es un culto inteligente, es contradictorio a todo lo que la palabra de Dios dice. Y aún así creen ser salvos y ser poseedores de la verdad. Y son millones alrededor del mundo. ¿Cuántas personas Satanás tiene engañadas? Y es una religión muy popular, muy fácil. No es un camino estrecho, es un camino ancho, espacioso, cómodo. Puedo salir a pecar, a hacer barbaridades y luego vengo y me confieso con el cura. Ya. Y estoy libre de pecado según ellos. Vuelvo otra vez a pecar y así. Incluso muchas veces dicen los curas, dicen, ay hija, hace mucho que no te confiesas. Ven y confiésate y ya, y estás libre de tus pecados. ¿Quién dijo eso? Cuando la Biblia habla de la confesión de nuestros pecados, está hablando de la confesión producida por el arrepentimiento. No es venir y que yo hoy le diga aquí a que Méndez sea el cura y yo le diga, oh Méndez, esta semana tuve relaciones sexuales con 10 mujeres. Y entonces la próxima semana venga de nuevo y le dije, ahora fueron 15. ¿Qué hago yo con confesar? Lo que estoy es enterando a todo el mundo de las barbaridades que hago. No es eso. Confesar vuestros pecados es movido por arrepentimiento y el arrepentimiento trae conversión, trae transformación y la obra del Espíritu Santo es hacer de ti una nueva criatura, es que tú aborrezcas el pecado que antes amaba y practicaba, ahora lo aborreces, lo odias, te da asco. Porque Dios ha implantado en ti la naturaleza de su Hijo, te ha dado su Espíritu Santo. ¿Por qué creen que el Espíritu se le dice Espíritu Santo? Para que no quede duda, ni siquiera se dice, no, el Espíritu. Porque pueda quedar la confusión, ¿y qué Espíritu será? Espíritu de verdad, Espíritu de gracia, Espíritu Santo. Te está diciendo algo acerca de ese Espíritu. Espíritu de Dios, Espíritu de su Hijo, Espíritu de Cristo, Espíritu de poder, de amor, de dominio propio, Espíritu de vida, no de muerte. Para que sepas, ese es el Espíritu Santo. Veamos, no es cualquier espíritu del que estamos hablando. Entonces debemos tener al Espíritu Santo para que podamos ofrecer a Dios el culto racional, porque Él nos va a motivar a ofrecer ese culto. No es porque yo me lo proponga, es que el Espíritu produce en mí el querer como el hacer según su buena voluntad, no según mi voluntad. Así que yo no puedo decir, yo creo a mi manera, no, yo creo a la manera del Espíritu, según la voluntad del Espíritu, no según mi voluntad, no según lo que yo quiero, yo aspiro en la vida, es según lo que el Espíritu quiere. Es lo que yo hago y es como yo vivo. Entonces no es por medio de una religión, sino Jesús nos hubiese puesto a escoger. Escojan, hay muchas.
para diversos gustos, y habrán más. Sí, ya incluso hay una religión maradónica por ahí, porque que el ídolo, el Dios es Maradona y tiene mandamientos, es amar al fútbol sobre todas las cosas y muchas cosas más. Cosas necias, tontas. Piensen en esto que les estoy hablando. ¿Dónde está el Dios de ellos? Está muerto. ¿Y quién era el Dios de ellos? Sí, era un hombre con una habilidad extraordinaria, alguien muy admirado, un futbolista, pero ¿qué? La droga, ¿cómo lo tuvo? Lo poseyó de tal manera, no era un hombre libre. Ese es el Dios de ellos. ¿Dónde está Él? Está muerto en la tumba. Pero el Dios nuestro, el Salvador nuestro, la tumba no lo pudo retener, se levantó al tercer día y ha dado evidencias de eso. Entiendan eso. Y entonces, pero pregúntese, ¿es racional eso? Es estúpido, es necio. Pero Satanás, la Biblia lo dice, ha cegado el entendimiento del incrédulo. ¿Pero incrédulo a qué? Incrédulo a la palabra de Dios. Créame que cuando la Biblia habla de incrédulo no está hablando de una persona en que no cree en nada ni en nadie. Está hablando de una persona que no cree la palabra. Ese es el incrédulo según Dios y según las Escrituras. Yo puedo afirmar que un católico romano es un incrédulo, a pesar de que es creyente de otras cosas, pero es incrédulo en cuanto a la Escritura, en cuanto a la Biblia, en cuanto a lo que Dios dice. Yo puedo afirmar que un espiritista es incrédulo. ¿Pero incrédulo en qué? Si él tiene fe y él habla, él cree en Dios y a su manera y todo, es incrédulo a la Escritura, no cree la Biblia, no cree la palabra de Dios, no cree lo que Dios dice, por eso es incrédulo. El santero igual, los paleros, los que practican el vudú, aquellos que se dicen ser ateos, tienen su propia religión, porque hay algunos que lo que creen es, su religión es la política. Sus ídolos son algunos gobernantes, algún sistema político, alguna ideología, ¿verdad? Entonces esa es su religión. Y es incrédulo en cuanto a qué, a la Escritura, a lo que Dios ha dicho. Y ese es el fundamento del pecado, no creer la palabra de Dios, lo hemos dicho. Por causa de no creer lo que Dios ha dicho en su palabra, es que viven en desobediencia a la palabra y viven a su manera y guiándose por aquellos que creen, aquello que ellos piensan, aquello que ellos creen que es una causa justa, que es algo bueno, y es lo que hacen. Y hacen obras filantrópicas y buenas obras y todo esto y creen que por eso pues están haciéndolo bien. Pero son incrédulos. Ante Dios son incrédulos. ¿Van comprendiendo de qué hablamos? Entonces la adoración verdadera o verdadero culto nunca será a tu manera. Nunca será como tú crees que debe ser. Dios no aceptará un culto ofrecido desde una posición altiva, de una posición orgullosa, ignorante, impenitente, es decir, sin arrepentimiento. Él no va a aceptar eso. De ese modo nunca vas a poder ofrecer a Dios el verdadero culto o culto racional que Él quiere que le ofrezcas, y no solamente los domingos, sino todos los días de tu vida, porque no es a tu manera, es a la manera de Dios. Eso sí hay que sembrarlo en nuestra conciencia, en nuestras mentes, porque eso es lo que nos enseña las Escrituras, que es a través de su Hijo Jesús, porque Él es el Mesías, Él es la puerta, es el camino a través del cual nos podamos encontrar con Dios. Es lo que Jesús predicaba, es lo que los apóstoles predicaban, es lo que la iglesia enseñaba y es lo que nosotros debemos enseñar. No puede ser algo diferente. Entonces la fe de todos los santos del Antiguo Testamento, la fe de los santos del Nuevo Testamento, la fe de este tiempo es la misma, no puede ser otra. Las Escrituras son las mismas, no son otras, no han cambiado. Por muchas traducciones que haya, entonces usted no debe creer que el único culto que Dios desprecia es el culto idolátrico, o lo que conocemos como idolátrico, ¿no? Que es aquel que está adorando un ídolo abiertamente, como hacen los paganos. Sino que debemos tener muy presente que hay cultos muchos más refinados, disfrazados, que tienen una apariencia de ser puro, verdaderamente puro, pero es solo de apariencia, de piedad, y que también son desaprobados por Dios porque son igualmente falsos y aborrecibles ante Él, ya que quienes lo practican lo hacen sin entendimiento de la obra realizada de Jesús como Cristo, como Mesías que es. Entonces solamente Cristo pudo restablecer el verdadero culto. Recuerden que Israel ya había torcido muchas cosas, estaban haciendo prácticas y cosas y de una manera incorrecta, y entonces era necesario que todo eso se corrigiese, era necesario que retomaran el camino. Por eso Jesús cuando habla dice que Israel estaba perdido.
Él incluso dice las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso la iglesia debe conocer a qué las escrituras llaman culto racional o verdadero culto. Y debemos saber qué es lo que significa realmente. No sea que muchos estemos ofreciendo un culto falso y no lo sepamos. Por eso es que continuamente la palabra nos va a redarguir, nos va a corregir y nos va a llevar hacia lo que es el verdadero culto. Entonces yo pregunto, ¿todo el mundo conocerá lo que significa ofrecer verdadero culto a Dios? Habría que ver si en las iglesias se está hablando de este tema. Si se han puesto a examinarse ellos mismos, porque la Biblia lo dice, Pablo le dice, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe verdadera. Y se lo está diciendo a la iglesia, no le está escribiendo al mundo. A la iglesia le dice, examinaos a vosotros mismos, dejen de estar examinando a los demás. Ya sabemos que todos ellos están perdidos y torcidos, pero ustedes no se descuiden. Examinaos a vosotros mismos para ver si están en la fe verdadera. ¿Y cómo lo hago? Por la palabra de Dios, siguiendo la instrucción del Espíritu. Entonces, muchos creyentes, en muchas congregaciones incluso, han asumido que su adoración es correcta. Y no les pasa por la cabeza que puedan estar equivocados. No les pasa siquiera por su cabeza que quizás quien les está enseñando, le está enseñando algo torcido, porque no examinan las escrituras. Es como si no tuvieran el Espíritu. Porque independientemente de lo que yo les esté enseñando, ustedes tienen ahí las escrituras en sus manos. Yo no les estoy enseñando por otro libro. Y se supone que si ustedes tienen al Espíritu Santo, ustedes van a detectar cuando yo hable algo aquí que es contrario a la palabra de Dios, lo van a saber. Ustedes no pueden tragar todo lo que yo les estoy diciendo, porque puede ser veneno lo que estén consumiendo y pueda terminar matándolos. Entonces muchos no conocen el culto verdadero o culto racional del que nos hablan las escrituras, y esto sucede porque han perdido el núcleo o la verdad central de la Biblia, y también porque han sido muy descuidados con la palabra de Dios. Han sido muy descuidados con la palabra de Dios. Han sido muy irresponsables con respecto al estudio de la palabra de Dios y a la oración y demás. Usted no puede estar pensando que es otro el que debe estar estudiando las escrituras por usted. No puede ser. Usted debe tener un estudio personal, individual. Usted debe estudiar la palabra. Mire, le voy a decir alguna cotorra. Todos saben lo que es una cotorra, un perico, un ave. Una cotorra es un animal. Es un ave que puede repetir las palabras que tú les digas, ¿verdad? Lo que tú dices lo repite. Pero yo te pregunto, ¿la cotorra tiene la capacidad de entender, de comprender el significado de la palabra? No. No tiene esa capacidad, pero sí puede reproducir sonido. Uno dice, no, la cotorra habla. La cotorra no habla. La cotorra reproduce sonidos. Cuando nosotros hablamos, nosotros producimos sonidos. ¿Entienden? Cuando vocalizamos, sonidos. Si usted dice, eso es un sonido, también es una vocal. Pero la cotorra no sabe que eso es una vocal. No sabe que es la primera letra del alfabeto. ¿Sabrá eso? No lo sabe una cotorra. Pero si usted dice, ella va a decir, y a. Y quien la escucha dice, la cotorra está hablando y tiene la misma capacidad que un ser humano. No la tiene. No nos engañemos. Entonces, porque una persona te cita un versículo bíblico y te lo repite y lo memoriza, no significa que lo entienda. Cuando una persona te habla de una doctrina de la Biblia, no significa que la haya comprendido. Quiero que lleguemos allá. Entonces muchas personas lo que son es cotorras retransmisoras, que lo que hacen es reproducir lo que oyen. Van a un culto, el predicador dice algo y se tragan todo eso y luego lo reproducen, pero no analizan nada. Ellos no tienen entendimiento. Entonces, por eso es que Pablo le dice a la iglesia, si alguno de vosotros no tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo no es de él, no le pertenece a Cristo. Tú tienes que tener al Espíritu Santo. Y vas a poder discernir, vas a poder determinar que la persona que está hablando, qué espíritu está obrando a través de él, mientras predica o mientras ministra. Vas a saberlo porque tú también tienes ese mismo espíritu. Ayer yo hablaba y es algo maravilloso lo que Dios hace, porque
Cuando tú vas a la palabra del Señor te das cuenta, por ejemplo, el apóstol Pablo no era de los 12 que andaban con Jesús, ¿verdad? Pero él mismo dice a los Gálatas cuando escribe que el evangelio que él predicaba no lo recibió de hombre alguno, no lo aprendió de ningún ser humano, ninguna persona de la tierra se lo enseñó, sino por revelación de Jesucristo. Dice que fue por revelación de Jesús como el Cristo que es, como el Mesías. Él se le reveló como Mesías. Porque esa es la verdad central de toda la Biblia, que Jesús es el Cristo, ¿verdad? El que tenía que venir, el que estábamos esperando. Solo Él podía consumar esa obra en la cruz. Nadie más. Hubo muchos ungidos, pero ninguno como Él, con triple oficio. Y ninguno de ellos era el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Entonces, Pablo lo dice con claridad. Y eso hay que entenderlo también. Hay que entender también que el culto que debemos ofrecer es un culto dirigido única y exclusivamente ¿a quién? A Dios. Nosotros le rendimos culto a Dios. A nadie más que a Dios. No se le dirige ese culto a nadie, pero ustedes alguna vez no escucharon esta frase: hoy hay un culto especial. Eso se maneja en congregaciones, son términos que no están en las Escrituras. ¿Y por qué es culto especial? No, porque este culto es especial porque se conmemora un año más de la fundación de nuestra obra. Y es un culto especial por eso. ¿Para quién es el culto? ¿Es para Dios o para celebrar la fundación de la obra? ¿Para quién es la adoración? Porque culto racional es culto inteligente, un culto acorde a la palabra de Dios, no acorde al criterio humano, ni a las obras humanas, ni a las conquistas humanas. Es un culto que está dirigido a Dios y en conformidad como Dios establece. Por ejemplo, el culto del Antiguo Testamento, que era a través de sacrificios y rituales, ¿cómo lo hacían ellos? Por lo que Dios estableció. Cordero, un primogénito, no podía ser ciego, ni tuerto, ¿verdad? Ni cojo, una serie de características que Dios estipulaba. Ese es un culto ordenado, inteligente y demandado por Dios. Ellos no podían aparecerse allí con un cordero tuerto, porque entonces no estaba acorde a lo que Dios estableció. Entonces ahora yo voy a ofrecer un culto, ¿cómo? A mi manera, como me parezca. No, el culto especial de hoy. Han llegado al punto del culto fúnebre, ¿o no conocen de esto? ¿Ninguno de ustedes escuchó un culto fúnebre? ¿Nunca? Hermana, ¿nunca escuchó un culto fúnebre? ¿De verdad que no? ¿Con los años que usted lleva? Sí, se hacía. La iglesia pentecostal de aquí de Las Tunas hizo muchos cultos fúnebres. Y otras iglesias. Cuando alguien moría, no, pero creo que los metodistas también lo han hecho, ¿eh? Los metodistas nunca hicieron eso. No hacían. Cuando moría alguien, sin muchos comentarios, cuando alguien moría de la congregación, iban a la funeraria, se reunían todos allí y hacían un culto fúnebre. Y así le llamaban, culto fúnebre. Aprovechaban para predicarle a todas las personas allí, cantaban alabanza y una serie de cosas. Eso lo prohibieron después porque se armaba desorden también. Culto fúnebre. Así lo acuñaron por Dios del cielo. Entonces, ¿el culto a quién es? ¿Es a Dios? ¿Es para Dios? ¿O es a los muertos? Predicarle a una persona es una cosa. ¿Entiendes? Pero el culto racional del que habla la Biblia es ofrecerse a Dios. Que nos ofrezcamos cada día a Dios en cuerpo. Ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Fíjate que dice en cuerpo, en sacrificio vivo. Acuérdense que los sacrificios eran que mataban al animal. No, sacrificio vivo. Tú, estando en vida, ofrecer tu vida a Dios. Ya después que estás muerto, ¿qué vas a ofrecer? Nada tienes que hacer. ¿Entienden eso? Las misas a los muertos. ¿Qué es eso? Misa a los muertos. Eso se hace, los católicos lo hacen. Piensen, ¿de dónde sale eso?
¿Dónde? ¿Qué fundamento escritural, bíblico tiene? ¿Dónde Dios mandó eso? A ver, cuando Lázaro estaba muerto, ¿qué hizo Jesús? Hizo una misa. Hizo un culto fúnebre a... No hizo eso. Lo que hizo fue levantarlo de entre los muertos. Lo resucitó. Entonces se han inventado muchas cosas. Miren, todo esto son algunas de las pequeñas cosas. Le podría hablar de muchas más. Pero son algunas cosas para que tenga una idea hasta dónde muchas congregaciones han llegado. ¿Hasta dónde han llegado? Le voy a poner otro ejemplo y lo he mencionado otras veces. Yo creo que esto es universal en el mundo entero. Aquí en Cuba lo he escuchado. Aquí se celebra, que no sé ni qué día es, el Día del Pastor. ¿No lo han escuchado ustedes? Eso sí, el Día del Pastor. Y ese día se hace un culto especial. ¿Pero para quién es el culto? El culto es a Dios, hermanos. Eso dice la Biblia. ¿A quién exalta ese día ese culto? ¿A Dios? El culto. Un culto que es especial. El Día del Pastor. Ahora, todavía no he escuchado a nadie hablar del Día de las Ovejas. Ven. Ya en una predicación yo hablé del culto a la personalidad. Eso se ve en la política. Eso es culto a la personalidad. Eso es idolatría, señores. Es idolatría refinada, pero idolatría disfrazada. Y se le ha metido a muchas congregaciones. Por eso estamos hablando hoy del culto racional, que es el verdadero culto, el que Dios demanda, el culto inteligente, conforme a la palabra de Dios, para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Porque es a Él, no a nadie más a quien hay que exaltar. Entonces nuestro Señor y Cristo es el centro de todo lo que se hace, de principio a fin, y no existe tal cosa como culto especial por esto y por lo otro. Tampoco el culto está limitado al tiempo en que estamos aquí reunidos. No, tú siempre estás dando culto a Dios, tú siempre estás adorando al Creador con todo lo que haces. Cuando testificas, cuando comes y le agradeces al Señor, tú estás dando culto a Dios. Estás reconociendo su amor, su grandeza, su misericordia, que es tu proveedor. Que gracias a Él tienes un plato de comida en la mesa, que está la familia reunida, que tienes paladar para poder saborear. Yo estaba comiéndolo los otros días, estaba pensando en esto y le decía, gracias Señor, porque puedo disfrutar del sabor de estos ajíes, ají y pimiento que el viejo había asado. Delicioso, pero hay quien perdió el paladar y no puede saborear, está masticando algo, no disfruta de eso. Entonces cuando tú le estás diciendo, gracias Señor, entiendan esto, no es una religión de lo que hablamos. Hay quien lo hace de una manera religiosa, la oración por agradecer los alimentos, pero no se trata de eso, un reconocimiento de su bondad, de su grandeza, de todos los beneficios que hemos recibido de Dios. Cuando tú te levantas y puedes mirar, ver las flores, los árboles, las personas, la luz del día, tener visión, hay gente que es ciega y tú ves, caminar. Mira cuántas personas van caminando por allí. ¿Le darán gracias a Dios por caminar? No le dan gracias a Dios, Señor, puedo caminar. Pero ¿cuándo se dan cuenta de eso? Cuando están en una cama, paralítico, que le cortan un pie. Entonces aprecian lo que tuvieron. ¿Cuántos le dicen, gracias Señor, tengo un techo? Gracias porque puedo respirar. Cuando tú tienes falta de aire, te das cuenta de qué importante es respirar. Gracias porque puedo tragar. Consumir algo. Hay quien no puede ni tragar. ¿Has pensado en eso? ¿Cuántas personas están así en este momento? Porque puedo oír una melodía. ¿Cuántos sordos hay? No le damos gracias. Eso es culto a Dios. Agradecimiento a Dios. Porque el culto a Dios es alabanza. Es agradecimiento. Ah, no, pero es que el problema es que estoy pasando por muchas situaciones diversas, calamidades, enfermedades. Pero ahí también puedes agradar a Dios y alabar a Dios y darle culto. ¿Por qué lo vas a hacer solo cuando esté todo bien? Amén. El verdadero culto no es condicionado. El amor verdadero es incondicional. Tú amas a Dios, es el primer mandamiento. Ámalo sobre todas las cosas. No es por lo que te da.
Es que Él es digno de que tú le ames. ¿Entiendes? Es digno de que tú le ames. Bajo cualquier circunstancia y en medio de cualquier situación. Eso es culto racional, es culto inteligente, es el culto que Dios quiere. Por eso Dios a veces permite que nos sucedan estas cosas. ¿Para qué? Para ver si en verdad lo amamos. ¿Por qué creen ustedes que Satanás hizo todo lo que hizo y Dios permitió incluso que pasara en la vida de God? Porque Satanás, ¿qué decía? Se jactaba de eso. Él creía tener la razón. Y eso es lo que muchos dicen. Claro que crees en Dios, pero ¿por qué? Porque te protege, porque te bendice, porque te da esto, te da lo otro. Pero si no te diera nada, si te lo quitara todo. Ah, tú amas a Dios porque tienes salud, pero si te enfermara, vamos a ver si tú crees en Dios. Y Dios permite que la enfermedad llegue a tu vida y que pasen años y años y la enfermedad ahí sigue contigo. Y a ver si alaba a Dios. Y Satanás mirando y Dios mirando, a ver. Eso es algo que se ve, que está entre bambalinas. Detrás de todo lo que acontece en nuestra vida hay muchas cosas que están sucediendo en lo espiritual. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a renegar de tu Dios. Por eso es que Job dijo que de Dios íbamos a aceptar solamente lo bueno y lo malo no. Incluso Job llegó a decir que aunque me matare, yo le he de adorar. Aunque me matare. ¿Qué dijeron aquellos jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego? Cuando querían obligarlo a adorar una estatua, una imagen, ¿qué dijeron ellos? ¿Sabe usted, rey Nabucodonosor, que nuestro Dios tiene poder para librarnos del horno de fuego? Amén. Ese es el Dios en que yo creo. Él tiene el poder para salvarme de la misma muerte. De lo que tú pretendes hacer contra mí, Él tiene todo el poder para hacerlo. Yo lo sé, porque conozco a mi Dios. Pero dice, pero aunque no lo hiciera, no me voy a postrar ante la imagen, porque solo a ese Dios yo adoraré. Entonces, Dios es poderoso para darme alimento, pero aunque no me lo dé, yo lo adoraré. Amén. Dios es poderoso para mantenerme con vida, pero aunque me matara, le adoraré. Porque decía el apóstol Pablo, ya sea que viva o que muera, del Señor yo soy. Yo le pertenezco a Dios. ¿Cuántos pueden decir así eso? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Eso es la fe, un culto racional, inteligente y verdadero. No es por lo que Él me da. Entonces, son muchas las cosas de las que podríamos hablar. Esto está muy extenso, hermano. Y se va extendiendo porque el Señor te va ministrando algunas otras cosas. Voy a avanzar en el estudio y sí quisiera citarle algunos textos. Y quería precisar algo, y es que todas las escrituras, todas las escrituras nos hablan del Cristo. Ahí en Lucas 24:44 alguien me dijo una vez, pero ¿por qué tú hablas tanto de Cristo? Porque es que el evangelio es cristocéntrico, toda la Biblia es cristocéntrica. El mensaje tiene que ser cristocéntrico, cristo histórico, porque Cristo es un personaje histórico, se enmarca en un momento de la historia. Lucas 24:44, él dice que todo lo que estaba escrito acerca de él en la ley de Moisés, los profetas y los salmos hablan de él. Ley de Moisés, Pentateuco. Los profetas, los libros de los profetas, que muchos le llaman mayores y menores, pero son profetas. Y los salmos, que son las escrituras, salmos, proverbios y libros de sabiduría. Esas son las tres secciones en que se dividían las escrituras del Antiguo Testamento, que llamamos así Antiguo Testamento. Escrituras hebreas, el pueblo de Israel. Y dice él que todas hablan de él. Todas hablan de él. No hace mucho yo hablé con alguien y me decía él que no, que la fe de esa gente, ellos no creían en un Mesías que venía. Eso me lo dijo un maestro de esa religión hebrea, incluso. La Biblia dice en Hebreos 10, versículo 5, por lo cual entrando en el mundo, dice, hablando de Cristo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios no quiso más ofrendas ni sacrificios,
de los que le estaba ofreciendo el pueblo. Eso dice la Escritura acerca del Cristo. Dice, pero me preparaste un cuerpo. ¿Por qué ese es el culto racional que Dios demanda? Porque el pueblo de Dios no se ofrecían ellos a Dios. Ofrecían sacrificios, cumplían, pero de una forma externa, superficial. Pecaban, dice, vamos a sacrificar un animal y ya. Y volvía a pecar y sacrificaba un animal. No había arrepentimiento. Por eso dice el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, no me ama. De labios dicen, pronuncian mi ley, hablan de mí, todas estas cosas, pero no me aman. Dios sabía que no los amaban. ¿Creen que Dios no sabe eso? ¿Y por qué no le amaban? Porque no le obedecían ni vivían para Él. No se habían entregado a Él. Y entonces eran sacrificios que Él mismo había ordenado, pero ya se había pervertido el culto. Estaba pervertido el culto. El culto tenía un significado, hablaba de alguien, era simbólico, tenía que ver con el arrepentimiento, tenía que ver con el derramamiento de sangre, alguien que moría y que con su sangre nos limpiaba de pecado. Estaba tipificando al Cristo, al Hijo de Dios que vendría, ¿verdad? Pero ellos no tenían el entendimiento de eso, no apreciaban eso. Entonces era un culto vano, vago, se acercaban a Dios, pero no le agradaban a Dios. ¿Creen que le agradaba a Dios? No. Entonces eso pasaba y eso pasa hoy. Por eso hay que ver cuando nos acercamos a Dios, cómo lo hacemos. El rey David también exclama algo precioso respecto a esto. Salmo 51, versos 16 y 17. Dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Tú no desprecias al corazón contrito y humillado cuando se acerca a ti. Esa es la condición en la que se ofrece un culto verdadero a Dios. Entonces ellos ofrecían sacrificios y holocaustos, pero no estaba contrito ni humillado su corazón ante Dios. Por tanto, era todo vacío y vano, era apariencia. Y eso pasa hoy día también. Hebreos capítulo 10, versículo 10, capítulo 10, versículo 6 dice, ya esto está en el Nuevo Testamento, dice así, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, no le gustaron a Dios. Ven cómo hay cosas que tú puedes hacer que crees que están bien hechas y no le gustan a Dios, no le agradan a Dios. No, yo oré por la mañana, sí, y crees que le agradaste a Dios. Ve a ver con qué actitud lo hiciste. ¿Ves cómo son las cosas? Mucho cuidado. Tenemos que ver que verdaderamente haya sido con un corazón contrito y humillado, con una actitud correcta. Entonces es un culto racional y verdadero. Porque oran, mucha gente rezan, oran y le agradarán a Dios. ¿Qué los mueve a hacerlo? ¿Estarán obedeciendo la palabra? Entonces, esa es la razón por la que Dios le preparó cuerpo a su Hijo para que viniera al mundo y enseñara a los hombres cuál es el verdadero culto, el culto racional o inteligente que Dios demanda de todos los hombres bajo el cielo, y el único que aceptará de todos aquellos que se acercan a Él. Ese es el único culto. No le ofrezcas otro porque no lo va a recibir. De Cristo dicen las Escrituras en Hebreos 5, versículo 8 al 10, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. A veces para ser obediente o aprender obediencia debemos padecer. Padecer es sufrir. Nos vamos a ver en una situación donde va a ser probada mi fe, mi obediencia, mi actitud, mi amor hacia Dios. El culto que yo le ofrezco a Dios no es cuando estoy en la iglesia, es donde quiera que yo esté. Ante circunstancias y situaciones de la vida, ¿cómo actúo? Fíjate. Y aunque era hijo, está hablando de Cristo, aunque era su hijo, el que fuera su hijo no cambiaba nada. El que fuera hijo de Dios no cambiaba que Dios iba a suavizar la cosa, lo iba a tratar diferente. No, Jesús nació bajo la ley, vivió bajo la ley y debía cumplir con la ley. Por tanto, Dios lo iba a estar mirando así, de ese modo. No, porque es mi hijo, como es mi hijo, yo aquí sí no entiendo. Vamos a cambiar las cosas. No. Él trató al Cristo con el mismo rigor que trataría a cualquiera. ¿Van entendiendo cómo es? ¿Ven lo que es la justicia de Dios? Cómo su amor
no fue mayor que su justicia. Ya hemos hablado de la justicia y del amor de Dios. El hecho de que Dios sea un Dios de amor no dice que Él va a ser injusto y que va a tratar a una persona de una manera y entonces a este, porque es su hijo, lo va a tratar de otra. No. Él va a estar, va a hacer las cosas conforme su palabra lo manda, como lo ha establecido. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia a Dios. Y habiendo sido perfeccionado, porque queremos ser perfeccionados, pero ¿cómo somos perfeccionados? Por medio de la obediencia. ¿Cómo es que tú creces? ¿Cómo es que hay transformación en tu vida y eres más y más semejante a Cristo? Conforme tú obedeces. Si no, no hay perfeccionamiento. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Para quién es autor de una salvación que es eterna? Para todos los que le obedecen, no para todos los que le desobedecen. Si yo le desobedezco, Cristo no es autor de mi salvación y mi salvación no es real ni es tampoco eterna. Y fue declarado por Dios, no por los hombres, porque de él decían muchas cosas malas, que era un farsante, que era... Pero el Dios, el Padre, que es lo que importa, lo que él dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Es nuestro sumo sacerdote. Cuidado con eso, no es el Papa. Nuestro sumo sacerdote no es el Papa. La cabeza de la iglesia no es el Papa. Pero para muchos es el Papa. Allá ellos con Dios, porque la Biblia lo dice, Cristo es cabeza de la iglesia. Y esa misma Biblia la tienen los católicos. Y hoy, bueno, dirán, la está cogiendo con los católicos. No, es por poner un ejemplo. Podría hablar de otras más. Pero es una de las más conocidas, más populares y de las que más seguidores tiene alrededor del mundo. Y también el líder que está al frente de esa iglesia es de gran influencia en el mundo. Y en las naciones de la tierra y con los líderes del mundo, porque él visita las naciones. Y lo que él dice, pues, es muy tenido en cuenta. Entonces, por causa de la perfecta obediencia del Cristo al vivir para hacer la voluntad del Padre, vino a ser autor de eterna redención para todos los que le obedecen. Así que Él nos enseña que no hay fe verdadera si no va acompañada de obediencia. Porque en 1 Juan 2:6 dice que permanece en Él, es decir, que permanece en Cristo, debe andar como Él anduvo, en obediencia al Padre, para hacer la voluntad de Dios y siendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces, en este punto del estudio estamos en condiciones de entender por qué el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y le dice en Romanos 12:1, que es el versículo inicial: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Romanos 12:1. Este no es otro el culto que le deben ofrecer a Dios. No se equivoquen con eso. No es otro el culto que le deben ofrecer a Dios. Este estudio se podrá dividir en 2 y quizás hasta en 3. Entonces lo que Dios quiere es que le ofrezcas tu vida, que todo tu ser participe en la adoración verdadera. Y cuando dice que es todo tu ser, se está refiriendo a tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, porque Dios demanda la totalidad del ser humano, tu ser completo, mediante una relación de amor, porque has entendido que verdaderamente Jesús es el camino para encontrarnos con Dios, que fuera de Él no hay salvación, que Él es la puerta, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la luz del mundo, que Él es la vida, que el que tiene el Hijo tiene vida eterna. Amén. ¿Has entendido que Él verdaderamente es el Mesías? Amén. Que ya Jesús ha resuelto el problema de nuestra separación que teníamos. Teníamos separación de Dios, estábamos separados de Dios. Eso lo resolvió Él como Mesías, como Cristo. Quitó de en medio a Satanás, porque lo quitó de en medio. Satanás estaba interfiriendo porque éramos propiedad de Satanás, ya no lo somos. También quitó de nosotros el pecado por cuanto nos lavó con su sangre. El pecado era un obstáculo, un estorbo que nos separaba de Dios, ¿verdad? Entonces Jesús nos reconcilió con Dios. Cuando exhibió en la cruz públicamente y despojó a Satanás,
de toda la autoridad y todo el poder que tenía sobre nosotros. Y entonces nos adoptó como hijos. Y ahora somos hijos de Dios. Ahora podemos ofrecer a Dios un culto inteligente, un culto racional. Por eso Jesús dijo allí en Lucas capítulo 9, versículo 23 al 25, dice la Biblia, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, mire, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No es solo el domingo, ¿no? Tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Lucas 9, 23 al 25. Entonces son muchos los que intentan salvar su vida. Dice él que la perderán para siempre. Porque en su búsqueda de salud, muchas veces, por causa de la salud, muchas veces van al santero o al espiritista, ¿saben? La búsqueda de prosperidad, muchos van a esos lugares buscando eso. La búsqueda del placer, la búsqueda de la fama, todo esto hará que muchos se pierdan, que pierdan su vida. Hay gente que hace cualquier cosa por obtener todo esto que les he mencionado. Incluso participan de estos cultos falsos, para conseguir lo que quieren. Por eso Cristo dice, pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo? A través de todas estas cosas, si tú consigues ganar el mundo, tener todo lo que este mundo ofrece, dinero, fama, popularidad, placeres, si consigues todo lo que el mundo puede ofrecer, pero al final pierdes tu alma, ¿de qué te sirve todo esto? Nada trajiste a este mundo, nada te llevarás. Todo esto obró tu destrucción. Todo esto arruinó tu vida, aunque ante los ojos de los demás tú seas alguien importante y grande. No eres nadie. Has perdido lo más importante, tu alma, tu vida. ¿Qué puede haber más importante para alguien que su salvación, que su propia vida, que su destino eterno? ¿Podrá haber algo más importante? ¿Y qué puedas hacer tú para conseguir eso? ¿Lo podrás comprar? ¿Cuántas personas multimillonarias no han podido comprar su salvación? No pueden. ¿Cuántos no pueden comprar la salud? Pueden pagar al mejor médico, el mejor cirujano, las mejores atenciones, los medicamentos, vaya, de la tecnología más avanzada, medicamentos de punta, lo último. Y aún así podrán salvarse. Ni aún así se pueden salvar. Entonces, verdaderamente lo que tenemos es precioso, hermanos. Dale gloria a Dios por eso y agradécele. Entonces, hagamos lo que dice Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Es por medio de Él, porque nos acercamos a través del Cristo y su obra. Sacrificio de alabanza. Y mira cómo casa palabras. Sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. A mí me maravilla esto porque en las escrituras hebreas del Antiguo Testamento se hablaba de sacrificios de animales. Y se hablaba de los frutos de la tierra. Y por eso le digo, mira cómo casa palabras aquí. El autor de esta carta a los hebreos dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza. No es que sacrifiques un animal, y no alabarlo y de agradecer cada vez. Sacrificio de alabanza. Alaba a Dios. Y dice, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Hay un culto racional, inteligente, un culto que Dios demanda, algo nuevo. Ellos ofrecían sacrificio de animales, pero no le daban alabanza a su Creador, no los alababan como debían alabarle. Le daban de los frutos de la tierra, recuerden que ellos diezmaban, ¿verdad? De los animales, daban primicias,
y de los frutos de la tierra. Hacían todo esto y lo llevaban al alfolí. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Entonces, no era el hecho de hacer estas cosas, era la actitud en la cual lo hacían, cómo lo hacían. No habían corazones contritos y humillados, a pesar de que sacrificaban estos animales y no tenían entendimiento. Por eso es que es algo interno en el corazón, algo que el Espíritu obra dentro de nosotros, es lo que le da valor y le da sentido a nuestras vidas, y es lo que hace que le agrademos a Dios. Es tremendo, ¿verdad? Lo que Dios nos está enseñando. Este es el culto racional del que habla la palabra. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a continuarlo el próximo domingo. Y ya va a ser, esto yo lo prediqué en una ocasión, en una sola predicación, y mira, y se ha hecho extenso. Vamos a dejarlo ahí para no cansarlos mucho. Entonces, el Señor les bendiga grande y abundantemente. Recuerda que tus sacrificios de alabanza implican alabar a Dios por Cristo y por medio de Cristo en los mayores sufrimientos y en las circunstancias más adversas de la vida, porque es la única manera de expresar la grandeza del nombre y la obra realizada por el Hijo de Dios. Es una forma sublime de afirmar mediante un testimonio fiel, no meramente de labios, que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Porque toda tu vida lo está gritando a viva voz, ¿entiendes? Todo el que te ve en ti que verdaderamente tú le ofreces un culto racional e inteligente. Es un grito a viva voz a los 4 ángulos de la tierra, y esa voz tiene que ser oída por toda la tierra, hermano. La gente tiene que ver que verdaderamente hay un pueblo que le alaba. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar.